Hace 20 años, ¿qué hacías en Pinamar, Gabriel Michi? Y buenos días, Horacio. Buen día, Bueno, Gabriel, justo, ¿cómo estás, querido? Gracias. gracias por el llamado. Hace 20 años estaba haciendo la temporada de verano para la revista Noticias, justo con José Luis Cabezas, digamos, para esta fecha, bueno, era una fecha bastante activa de búsqueda de información, de distintos tipos de notas, notas políticas, notas más de información general, notas más de frivolidad y demás, como se da generalmente en el verano, ¿no? Yo acabo de noticiar a la audiencia de la decisión que ha tomado, entre comillas, la justicia. Preso, el asesino de José Luis, le han dado la excarcelación. Primero, la sensación, la sensación orgánica, y después, por supuesto, la intelectual. A ver. Bueno, la primera, obviamente, muchísima bronca porque vos pensás que este asesino que vestía uniforme, ¿no? Que es lo más Sí, grave quizás claro. de toda esta historia, la verdad es que fue condenado a reclusión perpetua, no debería haber salido nunca de la cárcel, y después, bueno, hubo un fallo vergonzoso del Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires que le redujo la condena, y a partir de eso vos pensás que que fue el que más tiempo estuvo en la cárcel de todos los asesinos de José Luis, estuvo apenas menos de 11 años en prisión. Y Sí. primero le dieron la posibilidad de irse a su casa con una pulsera, supuestamente porque él tenía problemas, tenía una hernia de disco y las condiciones de humedad de la cárcel y lo afectaban en su salud. Con eso después parece que la pulsera no funcionaba bien, se la sacaron, le dieron una serie de beneficios para que él pueda seguir estudiando sin ningún tipo de control. Él salía de su casa, se tomaba un colectivo, se iba a la Universidad de La Plata a estudiar Derecho, de donde se recibió de abogado. Después de eso, en este mes de diciembre que terminó, se recibió de escribano, sí, y hacía estas salidas, participaba de los festejos de egresada de su hija, en la calle y demás, sin ningún tipo de control del Estado. Bueno, y ahora llega la coronación de toda esta impunidad que tiene que ver con la posibilidad de darle este régimen de ya casi, ya no va a tener que rendir cuentas salvo de vez en cuando de qué está haciendo, ¿no? Yo digo, cuando se habla de que la Argentina no tiene justicia, y si la tiene, se acomoda a los tiempos como puede. Es difícil porque más allá de mirar la región o mirar países que trabajan de otra manera con la justicia, y no hablo el ojo por ojo, pero sí en términos absolutamente legales, es inconcebible que un tipo con tamaña magnitud de homicidio hoy esté dando vueltas, seguramente buscando una oficina para trabajar de escribano. No, Es difícil. no, y vos sabés lo paradójico, ¿no? De la historia particular de Preyeso. Se recibe de abogado, ¿no? Un Sí, hombre que privó de los derechos a otro ciudadano, como sí, fue claro, el caso sí, de claro. José Luis. Después se recibió de escribano cuando está demostrado y fue condenado por eso que falsificó documentos públicos, que es Claro, lo mirá que vos, tiene que el dar tipo que te va a fe decir cómo tenés que firmar un documento público. Mirá. Sí, sí, y la única que tuvo en contra en los últimos años fue que quiso empezar a trabajar en una agencia de seguridad. Y ahí la justicia le dijo que no, a eso sí le dijo que no, ¿no? Pero bueno, te demuestra así realmente el circuito de impunidad Es muy difícil comprender. Digo, para aquellos, para los más jóvenes, porque esto es tan dinámico, nosotros trabajamos con noticias todo el tiempo, ¿no? Y parece lo de hace un ratito, qué sé yo, que hace mucho más. Eh, Alguien se preguntará por qué lo mataron a Cabezas. Y bueno, le vamos a contar, vos contabas que ustedes estaban trabajando para Revista Noticias, su editorial Perfil, etcétera, y el verano todo es nota. Y si puede ser tapa, mejor. Chabrán en aquel momento era un hombre muy entramado con el poder, sobre todo con el poder clandestino del poder de turno. ¿Por qué esa foto, la foto y el texto, por supuesto, y todo lo que ustedes trabajaron, al poder le molestó, sobre todo al poder de Chabrán? ¿Qué le bueno, jodió al poder de Chabrán? primero que nada porque Chabral era un personaje desconocido, su figura era desconocida por todos, y él se jactaba justamente de eso, de que era el hombre invisible, se decía, un hombre, él decía que ni los servicios de inteligencia tenían una foto de él,
y que sacarle una foto a él era como pegarle un tiro en la frente, ¿no? Ese empresario quedó involucrado en un mega escándalo cuando el entonces ministro de Economía del gobierno de Carlos Menem, Domingo Cavallo, le dijo en el Congreso que había una mafia enquistada en el poder y que el jefe máximo de esa mafia era Alfredo Chabrán. Entonces eso prendió los reflectores, digamos, de la prensa, tratar de ver quién era este personaje desconocido. Y bueno, con José Luis, después de una larga investigación, logramos dar con él, con bueno, la parte investigativa propia del texto mía y la foto famosa con la cual José Luis le puso rostro a ese enigma, ¿no? Y él se había Gabriel, vos acabas también de publicar un libro sobre sí, esta sí, sí. historia. Sí. Es decir, has escrito mucho en todo este tiempo, pero acabas de publicar un libro que lleva un título y qué contenido. Bueno, el título es Cabezas, un periodista, un crimen y un país, ¿no? ¿Por qué el título? Básicamente porque el crimen de José Luis Cabezas fue un hecho simbólico de lo que los poderes ocultos que se daban en la década del 90 en la Argentina, con este empresario que tenía vínculos con el Poder Ejecutivo, con el Poder Legislativo, con el Poder Judicial, con las Fuerzas Armadas, con la Iglesia, con el sindicalismo, con los medios de comunicación, con los servicios de inteligencia, ¿no? Bueno, y cuando ocurre el crimen, que sin duda fue un mensaje mafioso hacia la prensa, de decir, decirle a la prensa no se metan con determinados poderes que justamente se nutren de las sombras, del ocultamiento para ser poderosos, en ese mensaje y quedó sintetizado también todos esos males de la República Argentina que estaban escondidos, ¿no? El crimen es como una síntesis de esa promiscuidad del poder económico con el poder político, pero a su vez con sus relaciones con represores de la dictadura militar que trabajaban para Chabrán, con la policía, la llamada maldita policía, con ladrones que trabajaban para la policía, ¿no? Y el libro aborda desde la parte humana, quién era José Luis Cabezas, que se convirtió en un símbolo colectivo, toda la investigación que tuvo que ver periodística sobre este tema, la investigación judicial, pero también qué pasó hasta hoy en día, digamos, con cada uno de los responsables de este asesinato y qué pasó con el famoso imperio de Chabrán, que después de su suicidio, cuando él escapaba de la justicia por ser el autor intelectual del crimen, se pensó que había desaparecido el Grupo Chabrán, y el Grupo Chabrán siguió existiendo y sigue existiendo hoy en día, y tiene muchísimos negocios en la Argentina y en Uruguay, y es muy poderoso, nada más que en otros rubros distintos a los que operaba en ese momento. ¿Y quién está al frente de ese negocio? Principalmente sus hijos, sus tres hijos. Él en el gerenciamiento de las empresas aquí en la Argentina están un grupo de contadores que eran los contadores históricos de Alfredo Chabrán, y el asesor económico de todos ellos es Héctor Colelia, que era el famoso HC, ¿no? Que el Chabrán en su carta póstuma deja como su sucesor, ¿no? Yo digo, en una Argentina donde lo colectivo se va poniendo flaco cada día más, digo, qué sé yo, desde AMIA hasta lo de Costa Salguero, o Cromañón, digo. ¿Qué pasa con la conciencia colectiva cuando entre todos pedimos justicia y después se va haciendo todo más chiquito? Y bueno, vos sabés que en el caso de José Luis creo que hubo un mensaje colectivo que tuvo que ver también con un momento político muy determinado, que era el hecho de esta sociedad que había entre la gente, el ciudadano común y la prensa que investigaba y demás, ¿no? Eso generó que muchísima gente se movilice, gente común se movilice más allá de los trabajadores de prensa y de los medios de comunicación detrás del esclarecimiento de este caso. Pero como vos bien decís, el paso del tiempo en general en la Argentina y que un hecho termina tapando otro y demás, hace que se bajen las defensas en algún momento, y entonces te ocurre lo que ocurrió con los asesinos de José Luis, ¿no? Que empezaron a salir en libertad sin que se genere un escándalo como debería serlo, dado que habían sido condenados a perpetua, ¿no? ¿La revista vendió más revistas con la muerte de Cabezas?
No sé si fue un hecho, obviamente el primer número, el famoso número de la tapa negra vendió muchísimo, pero la revista en particular me parece que no, o sea, no en cuanto a sus ventas, de hecho creo que ha tenido la revista Noticias a veces momentos de mucha mayor venta que tenían que ver con lo que nosotros en la jerga periodística le decimos anabólicos, ¿no? Anabólicos son Claro, estos sí, regalos claro. que te vienen ahí. Por ejemplo, yo recuerdo que el momento de mayor venta de la revista Noticias fue cuando salía con una colección de CDs de rock, ¿no? Y no Sí, tuvo sí, que ver sí, claro. Y con no el crimen. necesariamente con los hombros desnudos de María Julia Alzogaray. Sí, bueno, esa fue una nota que creo que es muy simbólica, muy emblemática de lo que era el menemismo, ¿no? Tal cual, tal cual. Y en el caso de lo de José Luis también, digamos, no solamente era frivolidad, sino también que detrás del menemismo había mucho crimen, ¿no? Yo digo, ¿qué te pasó a vos? Claro que hay un antes y un después, por supuesto, la vida sigue caminando y hay siempre un antes y un después. ¿Qué te pasó a vos? ¿De qué manera te marcó a vos como individuo y cómo te marcó como periodista? Haber participado de una historia donde vos también podías haber sido boleta. Y primero que nada me cambió mi mirada sobre el periodismo en cuanto a el compromiso que teníamos que tener como periodistas en cuanto a la cobertura de hechos que tenían una tragedia tan fuerte detrás, ¿no? Ver el sufrimiento de la familia de José Luis durante todos estos años, a mí me marcó el tema de que tenemos que actuar con mucha mayor responsabilidad a la hora de informar. Pero lo primero que me hizo, a mí me marcó como persona, ¿no? De hecho, Claro. escribir el libro fue un proceso que a mí me llevó 20 años, No poder habrá sido fácil. madurarlo y No demás, es ¿no? ¿Por qué? Porque sentarte y escribir. lo primero era el tema humano, ¿no? José Luis era mi compañero y mi amigo, Claro. y la verdad que fue todo muy dramático. Yo obviamente tuve mucho miedo al principio del caso porque no sabíamos dónde terminaba esta historia, si el crimen de José Luis era el primero o era el último, digamos, ¿no? Esta era la incertidumbre que teníamos, si esto iba a terminar siendo como un regadero de sangre contra periodistas como era Colombia en ese momento, y bueno, y a mí, digamos, lo que me desgarró también es el hecho de el momento en que, bueno, tuve que encontrar el cuerpo de José Luis, ¿no? Eso fue demoledor, ¿no? Naturalmente, lo más Y brutal. eso son marcas que en tu vida te marcan No, no, para claro. la redundancia, Decime, ¿no? Te marcan para siempre. recordame y recordarle a la gente el nombre del libro para que puedan buscarlo y saber de qué se trata para aquellos que recién se ayudan. A ver. Se llama Cabezas, un periodista, un crimen, un país, es de Editorial Planeta, está en todas las librerías y estamos analizando, bueno, el lunes lo presentamos acá en Pinamar, alrededor de Ah, las mira. 8 de la noche. ¿Dónde lo vas a Este, hacer? Porque nos están escuchando en Pinamar, en directo. A ver, ¿dónde buenísimo, lo vas a entonces hacer? sí, a las 8 de la noche en el Hotel del Bosque, con la Ajá, moderación de Gonzalo Bonadeo, que él estuvo ajá. también, era muy amigo de José Luis y estuvo muy cerca en nuestra lucha también, y estamos, bueno, viendo la posibilidad también de hacer alguna presentación en Mar del Plata, que esto lo está definiendo la editorial también. Bueno, él es Gabriel Michi. Por supuesto, buena vida para vos y para que el trabajo circule y que tome conciencia a aquellos que están distraídos. Gracias, Gabriel. Buena mañana, buen Gracias, Horacio. domingo.